estamos saliendo también por la señal de FM 96 por el programa Consultorio Libre, como todos los viernes, transmitiendo para ustedes los mejores consejos para su salud y bienestar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es director médico del Policlínico Biolab Inmunomed de la ciudad de Trujillo. Su nombre es el doctor Luis Susoni, porque tenemos que hablar de un tema muy importante. Una enfermedad que va aumentando día a día en su número. En el Perú ya prácticamente una de 25 personas tiene esta enfermedad, según datos del INEI. Y además a nivel mundial pues va duplicando, ¿no?, el número de casos, y sobre todo asociándolo en estos tiempos de COVID como una de las enfermedades que provoca mayores preocupaciones y también agravamiento de los casos cuando se presenta. Nos referimos a la diabetes, ¿no? Y justamente el otro mes también ya tenemos el Día Mundial de esta enfermedad, y tenemos que ir creando conciencia en la población para que se vaya cuidando, ¿no? Este sedentarismo que se ha provocado también por la pandemia ha provocado que el número de personas vaya en aumento con respecto a esta enfermedad y también a sus niveles de glucosa en sangre. Todos estos temas, todas esas preguntas las vamos a hacer hoy día a través de la señal de FM 96, tu radio de recuerdos, para que usted vaya complementando la información que ya tiene y además tomando más conciencia en lo que viene a ser la prevención en salud. Entonces, de inmediato vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Susoni, director médico de Biolab. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, y un gusto estar acá con ustedes para poder hablar sobre esta enfermedad, ¿no? En este momento estamos como Biolab Inmunomed, que es el policlínico ahora en Trujillo, tratando de llevar información a tu radio escucha, a la teleaudiencia, y poderlos ayudar de alguna forma para poder controlar y cuidarse en relación a esta enfermedad que es la diabetes mellitus. Bien, doctor, nuestra preocupación también va por el hecho de que en estos tiempos la gente pasa de repente por el confinamiento a los que nos obligaron las autoridades por los mismos temas de prevención, en que muchas personas han cambiado sus hábitos, se quedan más tiempo de repente sentados, también por el trabajo que se hace en casa, ¿no? La actividad física se ha visto mermada y también la atención primaria en salud ha ido disminuyendo, ¿no? Por lo que, bueno, se tuvo que suspender, obviamente por el tema de atención a los pacientes COVID. Los chequeos de repente tampoco han sido oportunos para los pacientes que han tenido esta enfermedad. Entonces queremos transmitir justamente a través de usted la información adecuada a todos nuestros seguidores, tanto en las redes sociales como en la radio. Doctor, tenemos que hablar primero, creo yo, de lo que viene a ser el papel de la insulina, explicarle de repente a nuestros seguidores qué es la insulina, cómo es que funciona el páncreas y qué papel cumplen en este tema, ¿no?, que corresponde a la diabetes, por favor. Ya, antes quisiera comentarte, y tienes mucha razón en lo que has mencionado, la enfermedad de la diabetes tiene mucho que ver o se está haciendo más evidente y menos controlada en esta época de pandemia, ¿no? La época de pandemia lamentablemente nos ha restringido nuestra vida común, vida natural, no permite la salida, no permite tener actividades prolongadas fuera de nuestro ambiente de la vivienda. Entonces eso está conllevando a que, si bien no existía una enfermedad como diabetes en el paciente, ahora está apareciendo gracias a este sedentarismo, que es un factor importante para poder tener esta enfermedad. Uno es el sedentarismo, ¿ya? Otro también, para el que es diabético, la falta de control, ¿no? Está dejando de acudir a sus centros de atención y está dejando de saber cómo está evolucionando su enfermedad y a ver si necesita algún tipo de corrección en el tratamiento. Ahora, en relación a tu pregunta, ¿qué es la diabetes mellitus? La diabetes es una enfermedad en la cual el organismo no controla de manera adecuada los niveles que debemos tener a nivel de sangre. Esto es en relación a la glucosa. Nuestra glucosa fluctúa o debe fluctuar
de 80 miligramos por decilitro, así es la nomenclatura, 80 miligramos por decilitro hasta 110 miligramos por decilitro. Lo que pasa es de que el organismo, por diferentes factores, ya sea por una gran ingesta, ya sea por una falta de insulina, ya sea por un problema de la propia insulina, que es el factor más importante, es que no estamos controlando bien nuestros niveles de glucosa. Y eso trae problemas adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? Es la falta de control de la glucosa en los niveles normales y adecuados de la persona. ¿Cómo funciona la insulina? La insulina es, podríamos decir, el controlador, el portero, el que define, ¿ya?, qué tanto de glucosa pasa de la sangre hacia dentro de la célula, ¿no? Para eso sirve la insulina. Entonces, cuando este portero no funciona bien, la glucosa que está en sangre no puede pasar a la célula, ¿ya?, no puede alimentar, ¿no?, porque nosotros somos un conglomerado de células que nos alimentamos, cada célula se alimenta gracias a la glucosa. Entonces, este portero que se llama insulina no permite ese ingreso hacia la célula y los niveles de glucosa se mantienen en sangre por niveles elevados. Entonces, ¿por qué viene este problema? Ya sea por la producción, que es a nivel del páncreas, que es donde están estas células que producen insulina, u otra, que como mencioné hace un rato, es la principal, es por un problema o un defecto en la insulina. Hay gente que puede tener actividad física, hay gente que controla sus alimentos, pero aún así tiene esta enfermedad. Entonces, juegan acá mucho los factores externos, ¿no?, como son la actividad física, el tipo de alimentación, pero también juega de manera importante la calidad de insulina que podemos tener en el organismo. Bien, doctor. ¿Por qué el páncreas por lo general puede estar sometido a cambios y hacer que de repente se genere menos insulina que lo usual? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo, doctor? Claro, en realidad el páncreas no tiene una función como páncreas en el control de la insulina. Lo que pasa es que dentro del páncreas están también estas células que producen la insulina. El páncreas tiene una función externa, ¿no?, que es producir y liberar ciertas enzimas, como proteínas, enzimas que ayudan a la digestión. Pero de manera adicional tiene estas células que producen insulina, ¿ya? O sea, no es una función directa del páncreas, pero sí es una función directa de estas células que están metidas en el páncreas, se le llaman islotes de Langerhans, ¿ya? Están metidas en el páncreas y ahí se produce la insulina. Enfermedades que puedan dañar al páncreas y a la vez dañan a estas células, producen la enfermedad y la falta de control. De repente, el consumo exagerado, por eso es que los gorditos, ¿no?, son los que tienen más estos problemas. Aquel que consume demasiada cantidad de azúcares refinados, ¿no?, a nivel como azúcares propiamente dicho, harinas, ¿no?, fideos, en mucha cantidad. ¿Qué pasa? Empieza, como decir, a desgastar, si es que el organismo está predispuesto a desgastar esta actividad de formación de insulina, a desgastar al organismo y en un futuro empezar a hacer la diabetes, ¿no? Hay tipos de diabetes que ya, bueno, lo vamos a comentar posteriormente. Así es, doctor. En todo caso, antes de hablar de los tipos, quisiéramos, ya mencionó, doctor, algunas de las causas que dan origen a la diabetes. ¿Qué otras causas tenemos que puedan dar origen a esta enfermedad, doctor? También antes quisiera que nos cuente, ¿afecta más a los varones, a las damas? ¿Cómo son actualmente las cifras en este aspecto? La enfermedad se da principalmente, como le decía, por un problema a nivel de la propia insulina, ¿no? Otro puede ser por factores genéticos, porque hay personas que nacen con problemas de diabetes, se llama diabetes tipo 1, ¿ya? Tienen alteraciones que no permiten producir adecuadamente insulina o no producen insulina. Factores como la actividad física o el sedentarismo, que es lo contrario, ¿no? La falta de actividad física, ¿ya?, es lo que también
juega como un factor adicional a tener esta enfermedad, ¿no? Algunas personas podrían decir, pero yo casi no hago actividad física y tengo 70 años y no tengo diabetes. Bueno, sucede en esas personas porque hay otros factores que de repente lo han protegido, pero también juega, como le digo, el factor genético por la calidad de la insulina que tiene. Es una persona que tiene un buen tipo de insulina, de repente ha controlado un poco más su nutrición, ¿no? Tiene una variedad en relación a la nutrición. Hay otros factores también que son predisponentes, que es el tabaco, el alcoholismo, la ingesta de alcohol, ¿no? Que pueden también jugar en contra y producir esta enfermedad. Perfecto, doctor. Entonces nosotros vamos a ir, amigos, a nuestra primera pausa en el programa. Luego de esta vamos a ir conversando con el doctor Luis Sosoni acerca de la diabetes y vamos a conocer un poquito también de los tipos de diabetes que existen. Amigos, continuamos con el programa. Estamos en Consultorio Libre por FM 96, tu radio de recuerdos, y también saliendo por la señal digital de Conexión Norte. Hoy estamos conversando con el doctor Luis Sosoni. Él es director médico de Biolat Inmunomed en nuestra ciudad, acerca de la diabetes. En la primera parte del programa hemos conocido de manera introductoria qué es la diabetes en sí, qué la causa, y bueno, otros términos también relacionados a la insulina y el papel del páncreas en esta enfermedad. Ahora queremos conocer cuáles son los tipos de diabetes que existen, ¿no? Y el doctor nos va a explicar de una manera, digamos, amigable, en términos sencillos, cuáles son los tipos de esta enfermedad. Hay varios tipos de diabetes, pero podemos dividirlas en estas tres principales, ¿no? Hay diabetes llamada tipo 1, ¿ya? Hay una segunda diabetes, podríamos decir, que es la llamada la tipo 2, y la diabetes gestacional. La diabetes de tipo 1 es una diabetes que tiene baja frecuencia, es decir, pocas personas la padecen. Es una enfermedad que se da en los primeros años de vida, ¿ya? Y es debido a enfermedades que producen daño a nivel del páncreas o directamente a nivel de las células que producen la insulina. Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que no produce la cantidad adecuada, es mínima o de repente nula la cantidad de insulina, por lo tanto requiere necesariamente insulina externa, es decir, hay que aplicarle insulina directamente al paciente para poder controlar sus niveles de glicemia o de glucosa. Estos pacientes por lo general sufren de esta enfermedad en los primeros años de vida. Es una enfermedad más compleja, podríamos decir, que perjudica más al paciente y en poco tiempo también lo podría llevar a la muerte, si es que no es controlado de manera adecuada y necesitando además de un seguimiento mucho más estricto. Es una diabetes muy complicada, muy compleja y muy perjudicial para las personas. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, y una característica del diabético tipo 1 es de que es una persona delgada, a diferencia del diabético tipo 2. El diabético tipo 2 es una persona que se caracteriza por ser una persona subida de peso, no el 100%, pero generalmente, ¿ya? Es una persona subida de peso o grandes obesos, ¿ya? Que presentan esta enfermedad. ¿Por qué se produce esta diabetes tipo 2? O también le podríamos decir una diabetes adquirida en el tiempo, en los años. Se da en personas mayores, ya adultas, mayores de 30, 40 años, ¿ya? Y es principalmente, podríamos decir, hay que ser lo más explícitos en esto, no hay que entrar en mucho detalle, es principalmente debido a una falta de efectividad de la insulina que tiene. No necesariamente es por la pérdida de células a nivel del páncreas, no necesariamente es por enfermedades que también lo pueden atacar y disminuya la producción de insulina, principalmente, como les menciono, es
por una falta de calidad de insulina. No es una insulina que trabaje adecuadamente. Como hace un rato le explicaba, no funciona bien este portero que permite el ingreso de insulina para alimentar a la célula. Entonces, como no funciona bien este portero, ¿qué hace el organismo? Produce grandes cantidades de insulina. Por eso es que la característica de esta persona es de que es un paciente que no controla sus niveles de glucosa, pero tiene elevada la producción de insulina y aún así no lo logra controlar. Ya llegan momentos o situaciones o años posteriores en que ya el descontrol es tan evidente que ya el paciente empieza a presentar síntomas. Eso es lo que pasa con el diabético tipo 2. Principalmente el diabético tipo 2, creo que es un paciente que es más fácil de ser controlado, tenemos más tiempo para trabajar en él, pero es importante de que el paciente sea cuidado desde el primer momento en que se hace el diagnóstico. No podemos dejar a un paciente diabético sin controlarlo. ¿Por qué? Porque en este paciente se producen daños microscópicos, daños a nivel de órganos blancos, que después voy a explicar, ya, los cuales debemos cuidar y evitar que se dañen. Este es el segundo paciente, diabético tipo 2. Y el diabético es de la edad gestacional, de la gestante, ¿no? Es la diabetes gestacional, se le ha clasificado así porque aparece después de las 24 a 30 semanas del embarazo. Esto lo manejan más los ginecólogos, producen alteraciones en la paciente que pueden traer también elevaciones de glucosa que van a ser perjudiciales. Esto lo manejan más los ginecólogos, ¿ya? Pero es importante hacer el diagnóstico. Por eso es que una gestante, una vez que ya tenga el diagnóstico de embarazo, debe hacerse el control que se sugiere normalmente para toda gestante, ¿no? O sea, hay un set de pruebas, dentro de ellas está la glucosa, para poder determinar si tiene o no esta diabetes gestacional. Bien, doctor, entonces más o menos ya vamos conociendo los tipos de diabetes que tenemos y vamos a continuar conversando acerca de esta enfermedad en el siguiente bloque, ¿no? Porque ya es momento de que conozcamos también qué síntomas produce la enfermedad para que podamos tomar acciones al respecto. Entonces vamos a nuestra primera pausa comercial en esta oportunidad y volvemos con más aquí en Consultorio Libre. Continuamos con el programa, estamos ya en el tercer bloque de Consultorio Libre, entrevistando al doctor Luis Susoni, el director médico del Policlínico Biolat y Monomed en la ciudad de Trujillo. Y es un tema muy importante el que estamos tratando el día de hoy, la diabetes en el Perú, porque las cifras, como ya mencionaba en la primera parte del programa, no son muy alentadoras. También las enfermedades que están asociadas también a la diabetes van en aumento, ¿no? Y es importante que usted tome conciencia, ¿no? Que ya tome la iniciativa y decida, por ejemplo, hacerse un chequeo, darse una vuelta por su médico de cabecera, o también puede hacerlo con los profesionales de acá de Biolab. En fin, lo que debe hacer es, antes de que la enfermedad comience a tener algún daño que sea irreparable, es bueno que usted tome ya las medidas del caso. Y justamente vamos a mencionar en esta parte del programa los síntomas que produce la diabetes, para que usted vaya conociendo un poco más a fondo este padecimiento. Doctor, ¿nos puede mencionar cuáles son los síntomas de la diabetes? Claro, Fernanda. Yo creo que es importante tomar en cuenta esto de los síntomas, pero sobre todo yo creo que hay que concientizar a las personas de que la diabetes no necesariamente pueden dar síntomas. Esta enfermedad de la diabetes se le conoce también como la enfermedad del enfermo feliz, le dicen así. Es una persona bonachona, ¿no? Gordita, muy amable, muy contento, porque come lo que quiere, ¿no? Come lo más rico, come mucha carne, mucha grasa, mucha harina, sube de peso y está feliz, pero internamente no se da cuenta o no puede darse cuenta, porque todavía no manifiesta síntomas, de que hay una enfermedad que está creciendo dentro de él, ¿ya? Y es la diabetes mellitus.
que es la falta de control de la glucosa a nivel de sangre. Entonces, la persona se siente tranquila y no se da cuenta que hay una enfermedad que está dañándolo por dentro. Y cuando ya empieza a dar manifestaciones clínicas, o sea, empieza a hacer síntomas, ¿ya? No es que sea tarde, sino que ya tenemos avanzada esta enfermedad. Entonces no debemos esperar a eso. Si tenemos pacientes con antecedentes de familiares con diabetes mellitus, familiares con diagnóstico de intolerancia a la glucosa, ¿ya? O resistencia a la insulina, personas que no hacen mucha actividad física, personas que se alimentan de manera inadecuada, ¿ya? No hay un buen balance entre lo que es proteínas, carbohidratos, sobre todo carbohidratos, y alimentos como verduras y frutas, ¿ya? Si no tenemos ese balance, hay que ser honestos en eso y decir, bueno, debo descartar si tengo esta enfermedad. Síntomas, como les digo, aparecen ya cuando los niveles de glucosa empiezan a ser elevados o descontrolados. Le decimos nosotros las 5 P's, ¿no? P de poliuria, que el paciente empieza a orinar mucho. Polidipsia, que tiene mucha sed. Polifagia, el paciente come, no se siente, no se sacía, ¿ya? Y sigue comiendo, ¿ya? Pérdida de peso, ya son situaciones en que ya los niveles de glucosa son altos, inclusive el organismo empieza a tomar las grasas que tenemos acumuladas y a utilizarla como un mecanismo para generar más glucosa. Entonces, y te empieza a bajar de peso. Y prurito, ¿no? Es picazón del cuerpo, generalmente en las noches. La gente dice, no sé, me siento bien, no nada más que en la noche me pica el cuerpo. Puede ser un síntoma relacionado a la diabetes. Entonces, hay que estar siempre detrás de esto y pensar de que si tengo los factores de riesgo que les acabo de mencionar, ya puedo tener también detrás esta enfermedad. Hay otros síntomas que también son desgano, dolor abdominal, ¿no? Decaimiento, adormecimiento, hay veces de las manos, de los pies, ¿no? Dolores de cabeza también están relacionados a esta enfermedad, que como les digo, no esperemos a llegar a esta situación para poder hacer un descarte, que simplemente es tomar una gotita de sangre del pulpejo del dedo, de la punta del dedo, una gota de sangre, lo pasamos a un analizador y sacamos si los niveles de glucosa son adecuados o no. Esa es una manera más sencilla que lo pueden hacer a través de un glucómetro o también, bueno, tomando un poco de sangre a través de un procedimiento especial, ¿no? Que hacen los laboratorios. Ahora, en relación a síntomas, como les decía, no solo es el hecho familiar, o el tipo de alimento que yo tengo, sino también la actividad física, ¿no? La persona que hace poca actividad física también contribuye como un factor más, y ahora más en pandemia, que no hay que dejar de lado. Esta pandemia va a seguir, no nos va a dejar tan fácilmente, vamos a seguir aislados, de repente nos vamos a aislar nuevamente y va a seguir este tema de mantenerse acorralados en nuestras casas, ¿no? Es duro, pero lamentablemente ante una enfermedad tan mortal necesitamos hacer eso, pero pues en la casa pues podemos hacer otras actividades e informarnos más sobre esta enfermedad. Doctor, ahora, ¿qué papel cumple acá los exámenes auxiliares o complementarios que se realizan en la consulta? ¿Cómo un médico llega al diagnóstico de diabetes? ¿Cuáles son los principales exámenes que se realizan para llegar a este propósito? ¿Y qué tan importante es poder ejecutárselos también? ¿En qué periodo podría ser? Sí debemos detallar que los niveles alterados de glucosa, ¿no? O sea, elevados de glucosa, pueden darnos el diagnóstico de diabetes, ¿no? Pero la medida o solo un examen laboratorial no es lo que va a definir. Hay otras pruebas que necesitamos usar como complemento, porque no solo es pensar
en que tengo una enfermedad en la cual no tengo controlada la glucosa. Tengo que ver también la posible causa. Generalmente no se encuentra, pero debemos buscar la posible causa que está produciendo esta enfermedad para de repente atacarla por ahí y solucionar el problema, que sería el problema de fondo. Pero al final el control de la glucosa es el que debemos de tratar de llevar, ¿no? ¿Cómo se hace? A través de una toma de muestra de sangre, ¿no? Se analizan, se ven los niveles adecuados o no de glucosa. No entro en detalle de los valores porque yo creo que esto es importante, debe ser evaluado y definido por el médico, porque catalogar a un paciente como diabético no es por una sola prueba, ¿no? Es por la evaluación exhaustiva de un médico, es por pruebas adicionales que necesitamos para reconfirmar el por qué esta glucosa está elevada, ¿no? Como son la hemoglobina glicosilada, ya que es una acumulación de glucosa, podríamos decir, a nivel de la hemoglobina, en la cual nos va a decir de que han habido en los días anteriores, más de 120 días, han habido niveles de glucosa elevado, ya que nos están mostrando de que el control no es o la falta de control no es de hoy, sino de días anteriores. Entonces, hay otra prueba también que se llama intolerancia a la glucosa o tolerancia a la glucosa, que es a través de una toma de líquido azucarado y ver cómo se comporta el organismo como respuesta a esta ingesta de azúcar, ¿no? Aparte, necesitamos hacer otras pruebas porque la alteración de la glucosa no solo conlleva a la alteración propia de los niveles de glucosa, sino que esta, por estar elevada, también produce otros inconvenientes, como son la falta de control del nivel de colesterol y triglicéridos. Entonces necesitamos también hacer estos controles, ¿no? Por supuesto, también todo paciente con diagnóstico de diabetes debe ser evaluado por un oftalmólogo, ¿no? Lesiones a nivel de retina. La retina es una parte del organismo que es irreemplazable, ¿no? Que al final, si la diabetes le produce daño, conlleva a terminar con ceguera, y la ceguera es irreversible. Entonces, un factor importante para cuidar también son los ojos, ¿no? Ahora, hace un rato también mencioné sobre los órganos blancos. Los órganos blancos nosotros los consideramos al cerebro, al corazón, al riñón y al pulmón. A nivel cerebral, microvascular es el daño donde se produce estos niveles altos de glucosa, producen daño a nivel microvascular y es el primer daño que se está produciendo en el organismo. ¿Y dónde te afecta más? Justamente en los órganos blancos. Entonces hay diferentes órganos que debemos cuidar y controlar cuando encontramos el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Y sobre todo órganos que funcionan a nivel microvascular, o sea, daños microscópicos que no los sentimos, no nos damos cuenta, pero cuando ya empieza a dañar más el órgano es que donde aparecen las manifestaciones clínicas. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con esta interesante entrevista después de esta pausa que nos toca, porque también queremos conocer cuál es el tratamiento que actualmente hacen los médicos en general para esta enfermedad, el pronóstico de la misma. Todos estos datos y cualquier otra consulta que usted pueda hacer llegar a través de las redes sociales, estaremos atentos a resolverlos. Entonces volvemos, amigos, en unos instantes. De Conexión Norte y FM 96, continuamos con el programa, estamos en consultorio libre como todos los viernes, es costumbre ya aquí en esta su emisora de recuerdos, FM 96, como siempre, muchos años en la preferencia de todos los trujillanos. Vamos a conversar en este bloque con el doctor Luis Sosoni, el director médico de Vigolab Inmunomed, un policlínico de nuestra ciudad, acerca de lo que viene a ser el tratamiento ya de la diabetes, ¿no? ¿Qué exactamente es lo que se hace cuando se le diagnostica al paciente esta enfermedad? Ya cuando se le diagnostica, ya tenemos el diagnóstico de diabetes mellitus, bueno, viene a continuación el tratamiento. El tratamiento primero es el cuidado general del paciente, ¿no? A nivel de su dieta,
a nivel de su actividad física, ¿ya? A nivel de otros factores de riesgo que pueda estar presentando, ¿ya? Y sobre todo, ya viene el tratamiento en sí, ¿no? Utilizar diferentes fármacos que ayudan a mantener los niveles adecuados de glucosa. ¿Cuáles son? Hay productos que son antihiperglicemiantes. Son productos que evitan que tengamos esas grandes subidas de glucosa, entonces controlan de una manera parcial, podríamos decir, los niveles de glucosa. Con este tratamiento, en algunos casos podemos dar respuesta a este problema, ¿no? Que es controlar los niveles de glucosa, es decir, controlar la diabetes. Hay otros productos que ya son hipoglicemiantes, ¿no? Que son productos que estimulan la producción de insulina, ¿no? Entonces son hipoglicemiantes que ayudan a bajar los niveles de glucosa. Y lo posterior, que ya es el uso directo, ¿ya?, de la insulina, ¿no? Ya que debido a los factores iniciales, utilizando antihiperglicemiantes, no hay un buen control. Luego usamos elementos hipoglicemiantes, ¿ya?, que estimulan estas células que están en el páncreas para producir más insulina, pero hay veces es insuficiente porque ya también el organismo empieza a decaer en el aspecto de la producción. Entonces ya llegamos a la parte final, que es el uso de la insulina, ¿no? Casi como un diabético tipo 1, ¿no? Pero esta es la diferencia, pues, que es una persona ya de más edad, más de 40 años, ya que se conoce su enfermedad, tenemos más claro su diagnóstico y podemos sobrellevarlo mejor. Entonces, estas tres formas, a través de los antihiperglicemiantes, los hipoglicemiantes y posteriormente a través de la misma insulina, es que podemos controlar. Pero creo que lo más importante para controlar los niveles de glucosa son los factores de riesgo, el tipo de alimentación, la actividad física, ¿ya?, que son los que creo que pueden, y la baja de peso, hacer que la persona baje de peso, son factores que van a ayudar mucho en el tratamiento de este tipo de pacientes. Doctor, ¿cuál sería el pronóstico que se le da a un paciente que llega al consultorio y tiene ya un diagnóstico de diabetes, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, y es una pregunta casi de muchos años, ¿se puede curar la diabetes, doctor? ¿O que depende mucho del grado en el que llega el paciente a esta situación? Hay veces es doloroso, pero hay que ser claros en esto. La diabetes no se cura. Que yo tomé la papaya, que tomé la papa del jugo de papa, el extracto de no sé qué, y ya me curó la diabetes. Eso no es verdad, ¿ya? La diabetes no se cura, lo que se hace es, se controla. Lo que tenemos que hacer es controlar los niveles de glucosa a través de lo que ya hemos mencionado, pero no se puede curar. Curar quiere decir que la enfermedad deja de existir. El paciente diabético va a seguir siendo diabético, ¿ya? Va a seguir siendo diabético desde que se hizo el diagnóstico. No se convierte después en un no diabético. Va a ser diabético el resto de su vida. El resto de su vida va a tener que cambiar sus hábitos, ¿no? Empezar a hacer más actividad física, ¿no? Cambiar el tipo de alimentación, ¿ya? Eliminar esos factores de riesgo. ¿Ya? Si no hace eso, el paciente va a seguir descontrolando su glucosa, pero sigue siendo diabético. Si lo hace, va a controlar su glucosa, pero sigue siendo diabético. Entonces tenemos que seguir el tratamiento, debemos seguir haciendo nuestras pruebas de glucosa y controlarlo de la manera más estrecha posible, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente, como les mencioné al inicio, esta es una enfermedad que no se detecta tan fácilmente, ¿ya? No se detecta tan fácilmente por la manifestación en el paciente, pero sí hay maneras rápidas y precisas, que es simplemente por la toma de la glucosa a nivel de sangre. Se toma la glucosa, se mide y se determina si se están controlando o no los niveles de glucosa. Doctor,
Doctor, quisiéramos transmitirle algunas consultas que llegan siempre por lo general con respecto a la diabetes, y es, por ejemplo, con el término de prediabetes. ¿Existe prediabetes, doctor, realmente o no? Y si es que esto también puede ser reversible antes que el paciente, por ejemplo, llegue a desarrollar la enfermedad. Así es, sí. El término prediabetes existe, ¿ya? Son términos previos, ¿no? O personas con factores de riesgo que por el momento no lo llegan a descontrolar los niveles de glucosa, pero sí se está notando de que hay alteraciones en el organismo. Por ejemplo, personas muy obesas que ya tienen niveles altos de insulina, lo que les hablaba hace un rato ese portero, no trabaja bien. Entonces, ¿qué hace el organismo? Al no tener un buen portero, empiezo a llamar más porteros. Entonces, elevo mis niveles de insulina para al menos controlar un poco mi glucosa o tenerlo en niveles, podríamos decir, superiores. Los controla, pero con la justa, podríamos decir. Elevan los niveles de insulina, o sea, traemos un montón de porteros cuando de repente con 4 o 5 porteros era suficiente. Sin embargo, yo tengo que producir 20 a 30. Entonces, hay una etapa prediabética, ¿no? Hay una etapa que ya vemos que hay cierta alteración de los niveles de glucosa que no llegan a grandes niveles, ¿ya?, de glicemia, pero sí se nota de que hay una subida, y sobre todo en el control eso es más evidente. Entonces sí hay una etapa prediabética que podemos controlarla para no llegar a la etapa diabética, ¿no? No llegar a descontrolar totalmente los niveles de glucosa. Entonces, sí podemos hacerlo, sí, a través de actividad física, a través de bajar de peso y a través de cambiar los hábitos de alimentación, ¿no? Bien, doctor, el tiempo lamentablemente es muy corto en radio, en lo que viene a ser medios de comunicación. Nos hemos quedado con muchas preguntas acá en el tintero, pero esperamos haber aportado algo al conocimiento general de la población, sobre todo en términos de prevención de la enfermedad, ¿no? Es muy importante hoy en día considerarlo por usted, por su familia, por sus seres queridos, y acudir a la consulta médica y obviamente después, seguramente por indicación del doctor, hacerse los exámenes de laboratorio requeridos para este fin. Entonces, vamos a agradecer inmediatamente al doctor Luis Susoni por la atención que nos dio el día de hoy, e invitarlo también a que dé de repente algunos datos del Policlínico Biolab para que usted pueda acudir a alguna consulta o examen clínico en general. Así es, los invitamos acá al Policlínico Biolab Inmunomed, también respetando las condiciones de pandemia. Tenemos un contacto, el 914-291-004. Puede ser a través de llamar por teléfono o a través del WhatsApp, en la cual pueden coordinar con nosotros, si bien sea una cita, una consulta o alguna prueba que necesiten hacerse, o algún diabético que necesite de algún tipo de control, que también lo podríamos hacer acá en el laboratorio o yendo a sus domicilios, al 914-291-004. ¿Dónde estamos? Estamos en la urbanización Santa Inés, ¿ya?, Los Diamantes número 100, ¿ya?, Los Diamantes número 100, urbanización Santa Inés. Entonces, estamos llanos a absorber cualquier pregunta, cualquier duda en relación a esta enfermedad u otras, porque tenemos diferentes especialidades. Tenemos urología, tenemos cirugía general, cirugía oncológica, tenemos también la especialidad de medicina interna, medicina general, ¿ya? Entonces podemos ayudarlos en cualquiera de estas especialidades, y por supuesto en los meses siguientes, porque estamos llegando recién a la ciudad de Trujillo, Biolab Inmunomed está ahora en la zona norte, estamos llegando a la ciudad de Trujillo con más especialidades en los meses siguientes. Muy agradecido más bien su apoyo y agradecimiento también a las personas que nos ven y nos escuchan por esta apertura, y esperamos haber sido de apoyo para poder aclarar sus dudas o de repente sus preguntas.
Perfecto, doctor. También tenemos que mencionar que si usted menciona al llegar al laboratorio o policlínico Biolab que ha escuchado en esta entrevista o ha visto también en las redes sociales, va a tener un 15% de descuento en todos los exámenes clínicos que usted pueda solicitar. Entonces, agradeciendo nuevamente al doctor Luis Sosoni, director de Biolab Inmunomed en la ciudad de Trujillo, un servidor Fernando Zárate se despide de todos ustedes hasta una siguiente oportunidad. Estamos en contacto como siempre, amigos. Un abrazo.